Estamos ya con Natalie Ansion. Natalie, muy buenas tardes, bienvenida a Córdoba TV. Natalie, bueno, además de su formación como ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica, es maestra Reiki y facilitadora autorizada por la Escuela Biodanza SRT Al-Ándalus de Málaga. Y es que este concepto de facilitadora ya nos está hablando de un universo completamente distinto, ¿verdad? Este arte de danzar la vida, que podríamos definir la biodanza, ¿no? Sí, claro, decimos que somos facilitadores porque no estamos enseñando nada, estamos facilitando un proceso que, digamos, las personas ya desde que nacemos tenemos todo un potencial dentro de nosotros. Y lo que hacemos los facilitadores es que ese potencial salga y se manifieste, porque muchas veces la misma vida nos ha ido condicionando, ¿no? Y nos han educado de una determinada manera, no hagas esto, no digas lo otro, etcétera. Y hay muchas cosas dentro de nosotros que están ahí como dormidos, ¿no? Y entonces la idea es que con la biodanza uno pueda ir soltándose, pueda ir expresando todo eso y viviendo de una manera mucho más libre y también más armoniosa. Hace más de medio siglo el psicólogo, antropólogo y artista chileno Rolando Toro Araneda creaba un sistema llamado biodanza, o lo que es lo mismo, danza de la vida. En el año 1965 en el CEAM, en la Universidad de Chile, Toro pudo comprobar los efectos que a todos los niveles tenía esta terapia, esta técnica diferente sobre enfermos mentales. Sí, él empezó de esa manera y luego ya se extendió a todo el mundo. Como decía Rolando Toro, nosotros los normóticos, porque claro, solemos decir, sí, nosotros las personas normales, ¿no? Pero ¿quién no tiene algo ahí que resolver, ¿no? Entonces, normal, no existe nadie, ¿no? Y se vio los efectos que tenía la biodanza. Yo he traído un cuadro, si quieres luego ya te lo explico. Claro que sí. ¿El cuadro lo vemos aquí o lo pongo? Sí, lo podemos ver ahora. Vamos a ver imágenes pertenecientes al quinto encuentro de biodanza para la cooperación y el intercambio en Málaga en 2011, pero en este momento Natalie nos va a mostrar y nos va a explicar, ¿verdad?, qué vemos en la imagen. Claro, yo he pintado esto para poder explicar cómo funciona. Esto es una neurona yin-yang, ¿vale? Entonces, tenemos la parte, ves un ojo que está cerrado, ves otro ojo que está abierto, ¿vale? Entonces, en biodanza tenemos ejercicios que lo que hacen es promover la actividad, ¿vale? Y hay otros ejercicios que promueven la relajación. Entonces, ¿por qué he hecho una neurona? Porque eso afecta el sistema neurológico, ¿vale? Tenemos segregamos, está bien ahí, ¿verdad? Segregamos la adrenalina o la acetilcolina, ¿vale? Y entonces hay ejercicios que son adrenérgicos, que te ponen las pilas, que te dan energía, ganas de vivir, etcétera. Y hay otros ejercicios que te van a relajar, ¿vale? Y ahí se segrega la acetilcolina. Entonces, al haber un equilibrio entre estos dos, luego uno se siente mucho mejor, se siente muy bien. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en una clase de biodanza sales mucho mejor de cómo entraste. ¿Vale? Vemos que hay una fortísima preparación de base en todos los facilitadores, ¿verdad? Y facilitadoras, pero a esa formación, bueno, el propio Rolando Toro, ¿verdad?, es médico, bueno, en el campo de la psicología, es un especialista y sin embargo, como decimos, ¿no?, crea una, bueno, él no dice que crea, él dice que descubre, ¿verdad?, una vía alternativa. De alguna manera al concepto de la medicina occidental se le han acabado las ideas, necesita de estas otras terapias que además tienen un origen milenario. Claro, sí. La biodanza es complementaria, y justamente lo que intentamos es ir integrando todo. Entonces, no se trata de reemplazar nada, se trata simplemente de complementar, ¿vale? Y hacer una serie de danzas que
te llevan a un estado de salud, a un estado de bienestar. Como tal, la biodanza no va a detectar un problema, una enfermedad y a resolverlo, no. La biodanza lo que hace es potenciar tu lado sano, tu lado positivo, hace que ese lado positivo crezca. Por ejemplo, la autoestima, que crezca, las ganas de vivir, la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que puede tener una depresión, si tú potencias sus ganas de vivir, entonces claro, es lógico que poco a poco esa depresión va a ir quedando atrás, ¿no? Entonces es sobre todo potenciar todo lo bueno, ¿no? Lo positivo, y también el contacto humano, la caricia, el acercamiento. Ahí en biodanza, en una clase de biodanza no se habla, ¿vale? Entonces, claro, no se habla con palabras, entonces hablamos con los gestos, con la mirada, con el contacto. Esa es la manera que tenemos de hablar. Es otro tipo de comunicación, una comunicación mucho más directa, que muchas veces en la vida cotidiana, tanto hablar y nos vamos complicando y se van enredando las cosas y surgen conflictos. Y esta otra manera de comunicación te crea otros vínculos, te acerca más a las personas, te vuelve más humano. Esa es la idea. Movimiento, música, a partir de la interacción grupal, ¿cómo puede ser una primera sesión de biodanza? Porque además entendemos que está abierta de par en par para cualquier perfil y para cualquier edad, ¿no? Sí, sí, es para cualquier edad. En una primera clase, pues claro, es un primer contacto, que siempre las primeras clases son abiertas para que la gente vaya y pueda probar la clase, ¿vale? Y entonces es eso, es ir y empezar ese contacto con los demás. Mira, las danzas, tenemos danzas que son individuales, hay danzas que son en pareja y danzas que son en grupo. Y entonces yo tengo ahí la posibilidad de ir experimentando. En una danza individual es mi relación conmigo misma, ¿ya? Y ahí puedo ir descubriendo muchas cosas de cómo me siento yo conmigo misma. Luego, una danza en pareja, entonces ahí es la interacción con el otro, como sea una relación con mi pareja, o sea, una relación con una amiga, una hermana, es la relación de dos, ¿no? Y luego el grupo. Y en el grupo se refuerza mucho todo el vínculo que hay a nivel de comunidad, que ahora está un poco perdido, digamos así, y que es importantísimo reforzar eso, porque eso finalmente se traduce en bienestar, en salud, en seguridad. O sea, nosotros somos una especie gregaria, eso hay que recordarlo. No podemos ir solos por el mundo, necesitamos de los demás. Y lo que pasa es que a veces las relaciones con los demás son un tanto complicadas y mira, prefiero estar sola y así no me complico la vida, ¿no? Pero necesitamos de los demás, entonces lo bonito es que yo empiece una relación diferente con las demás personas, que pueda ser más fluida. En biodanza se danza mucho el tema de la empatía, ¿no? Entonces yo siento cómo estás tú, no necesito que me digas nada, porque como no hablamos, entonces, pero te siento, tú me sientes a mí, y entonces, como bien dices, es para todas las edades, y está la autorregulación, entonces, y como además yo te estoy sintiendo, si yo veo que tú te estás cansando mucho, entonces vamos bajando el ritmo y así, ¿no? Rolando Toro ha ido construyendo un modelo teórico operativo a partir de aquellas primeras experiencias para poder, pues digamos, definir planes de acción específicos. Natalie, ¿cómo ha ido evolucionando la biodanza desde su creación? ¿Ha cambiado mucho ese paradigma de la primera etapa, podríamos decir? Sí, como todo está vivo y está cambiando y tal, ¿no? El centro de todo es la vida, o sea, te hablaba de ese potencial genético que está ahí cuando nosotros nacemos,
¿vale? Es como una semilla, yo hago la comparación como una semilla de col, ¿no? Tú ves una semilla que es pequeñísima, ¿no? Y ahí está todo un potencial. Y cómo llega a ser una planta de col, ¿no? Tú dices, ¿cómo en algo tan pequeño? Pero ahí está toda la información, ¿no? Y tú necesitas ponerlo en una tierra, darle agua, el sol, etcétera. Entonces, lo que Rolando ve es que había todo un potencial ahí, genético, en cada ser humano. Son 5 líneas de vivencia, y que son la vitalidad, la creatividad, la afectividad, la sexualidad y la trascendencia. Y esas 5 líneas están ya en el momento que alguien nace, ¿no? Pero luego entonces está lo que rodea a esa persona, que le llamamos ecofactores en biodanza, ¿no? Y eso que rodea a la persona puede limitar o puede favorecer que se desarrollen esas 5 líneas, ¿no? Y finalmente, como digo, el centro de todo es la vida, es el hecho de que tú te centres en proteger esa vida, en cuidar esa vida, ¿vale? Llevo un tiempo ya, desde antes de conocer la biodanza, yo la conocí hace 6 años, y desde antes yo sentía, estamos viviendo en una sociedad que se basa muchísimo en la rentabilidad económica. Y estamos siempre, vamos a hacer tal cosa, sí, pero ¿es rentable o no? Y las decisiones que vamos tomando, desde las decisiones más sencillas, domésticas, hasta ya otras decisiones más grandes, siempre está en el tema de la rentabilidad económica, ¿vale? Como si lo central y la columna fuera lo económico. Y llegó un momento de mi vida donde yo dije, no quiero vivir eso, yo quiero una rentabilidad vital, o sea, quiero moverme según lo que promueve la vida o lo que no. Entonces hay acciones, cosas que yo hago que a mí me hacen sentir más llena de vida, con más energía, con más ganas de vivir, con más alegría. Y entonces ahí voy, ¿no? Coraje de vivir y capacidad de amar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya venía con esas ideas, yo estaba trabajando en agricultura ecológica, yo vengo de Perú, entonces ahí estuve 7 años trabajando en la agricultura ecológica. ¿Y qué pasa? Que las personas, yo veía que había muchas cosas que eran racionales, o sea, queremos hacer agricultura ecológica pero desde la cabeza. Y entonces muchas normativas, etcétera, para darte un sello de certificación, y esto se puede y esto no se puede, vale. Pero si tú conectas con tu propia ecología, es lo que yo pensaba ya desde ese momento. Yo decía, pero si nosotros pudiéramos conectar como seres humanos con nuestra propia ecología humana, y entonces sentiríamos la ecología que nos rodea y actuaríamos en coherencia, ¿me entiendes? No haría falta ni reglamentación ni nada. O sea, seríamos incapaces de envenenar una planta, de envenenar el agua, no, es que funcionaríamos de otra manera, ¿no? Y dejé la agricultura por un tiempo y empecé a trabajar lo de las terapias, por eso está lo del Reiki y otras cosas más, sino que en el Reiki me centré mucho más. El Reiki lo que hace es que te conectas con la energía vital y recargas tu energía, digamos, ¿no? Y hasta que un día ya conocí la biodanza y digo, es genial. Claro, yo simplemente me dedicaba a danzar, todavía no había hecho la formación, yo estaba ahí danzando y esto me sienta genial, yo no sé lo que es, pero es fantástico. Y cuando ya entro en la formación y empiezo a ver todos los conceptos y todo lo que estaba detrás, digo, claro, por eso me gustaba tanto, porque es conectar con nuestra ecología humana, ¿no? Y todo es mucho más sencillo, es lo que veo y lo que siento cada día, ¿no? Sí, porque además en la historia del mundo de nuestra cultura, a medida que ha ido avanzando la tecnología, de alguna forma se ha ido desvaneciendo, ¿no? La afectividad es una especie de regeneración y de vuelta también al origen, que además podemos encuadrar en todo un movimiento holístico, ¿no? Es decir, la biodanza implica otras muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, esa conciencia también medioambiental, ¿no? Esa desconexión
que ahora mismo pues padecemos con respecto al entorno. Cuando decimos entorno decimos personas, pero también fauna y flora, ¿no? Claro, todo. Y como dices tú, o sea, biodanza trabaja directamente la afectividad y cuando hay afectividad se acaban los conflictos, se acaba todo. O sea, si yo realmente entro en conexión conmigo misma, con la otra persona, soy capaz de sentir, soy capaz de acariciar, es como que las barreras se van cayendo, ¿no? Y entramos en lo esencial, lo esencial de la relación humana. Se dice, ¿no? Biodanza es la poética del encuentro humano. O sea, hay muchas maneras de definir la biodanza. Sí. Y además teniendo en cuenta que, como bien nos comentabas, en esas sesiones pues no se habla, uno transmite, se comunica y perdemos, ¿no?, esos roles que nos vienen impuestos previamente. Aquí habría que hablar pues de la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿verdad?, del autoritarismo consecuente en este reencuentro de personas, hombres y mujeres. Todo eso se diluye, ¿no?, de una forma mágica casi, ¿no? Claro, claro. Sí, es otra, por eso siempre empezamos con una ronda, terminamos con una ronda, o sea, todos somos iguales, ¿no? Aquí estamos todos por igual, sin jerarquías ni nada. El concepto de facilitadora, bueno, alguien tiene que preparar la clase y llevar la música y proponer ahí algo, pero es importantísimo el grupo, ¿no? Yo ya llevo dando clases ya buen tiempo y realmente yo llevo una propuesta, pero depende del grupo cómo sale la clase. Los que hacen la clase son los del grupo, ¿no? Y además entendemos que el ritmo, incluso la elección de esa partitura o de esa música que escuchemos, de la actividad, de la dinámica es clave. Depende de que busquemos reforzar la identidad, tomar conciencia también de la realidad o también provocar estados de regresión, incluso de disolución del límite corporal, ¿no? Tenemos diferentes vivencias, ¿no?, a las cuales podemos inducir a esas personas, ¿no? Claro, justamente por eso mostraba lo del cuadro, ¿no? Que es justamente esa parte regresiva. En el momento en que nosotros entramos en regresión, es ese momento donde ya nos diluimos en la totalidad, ¿no? Por una parte has hablado de la identidad, entonces tenemos ejercicios de identidad, donde, bueno, aquí estoy, yo soy tal persona, esta es mi identidad, desde aquí me muevo, muy bien. Pero luego equilibro con la parte regresiva, donde ya soy una gotita de agua en el océano de la vida, ¿no? Y me pierdo y me diluyo y ya está. Y entonces en ese momento también es el momento de descanso, ¿no?, y de reparación celular. Y como en una clase de biodanza vivimos estas dos cosas, entonces yo salgo de otra manera. Por una parte he potenciado mi identidad, mi autoestima, mis ganas de vivir, en fin, todo, seguridad en mí misma, etcétera. Y por otra parte me he relajado, he descansado y me he recuperado. Y más allá estoy modificando, ¿no?, también mi perspectiva, mi manera de concebir, de concebirme a mí misma y de concebir el mundo en el que vivo, ¿no? Claro, claro, cambia muchísimo, muchísimo. Antes hablábamos de Rolando Toro Araneda. Él en una conferencia que ofrecía, una ponencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, comentaba cómo sus expectativas pues habían sido, antes de que la biodanza llegara a España, pues que iba a ser muy sencillo, que se iba a extender rápidamente, y sin embargo él comentaba pues algo curioso, que no había sido así, ¿no?, que había resultado bastante más complicado de lo que él suponía. ¿A qué crees tú que se pueda deber esto? La biodanza tiene una fuerza muy grande para transformar a las personas, es muy potente. Y bueno, nosotros muchas veces queremos que las cosas cambien, pero no tanto. Entonces, claro, yo le llamo el sí, pero no. Claro. O sea, a veces da un poquito de miedo, ¿no? Decir, esto va a cambiar demasiado y ¿cómo va a ser? Porque además es una experiencia que, aunque sea progresiva, se nota ya desde el principio, ¿no, Natalia? Sí, se nota, uno empieza a danzar, es que la danza tiene una fuerza muy grande, mira, porque estamos
en todo ejercicio de biodanza estás integrando lo que son tus pensamientos, tus emociones y tu acción, ¿vale? Se da una consigna, entonces hay una idea, ¿vale? Luego están las emociones movidas por la música, ¿ya? Y luego está el ejercicio mismo, que es la acción. Entonces, nosotros habremos escuchado muchas veces lo del pensamiento positivo, ¿no? Oye, mira, ten pensamientos positivos, te va a ir mucho mejor. Y yo he escuchado muchas veces personas decir, sí, pero no funciona tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, o sea, vale, está la idea, pero si la emoción no acompaña esa idea, por decir, si yo tengo una idea de un proyecto que voy a hacer, sí, va a salir muy bien, tal y cual, pero yo siento que no soy capaz, me siento desmotivada, tengo una sensación que no acompaña, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Y si encima físicamente yo no me siento preparada para la acción, entonces, ¿qué pasa? Que en biodanza integras esas tres cosas y eso tiene una fuerza muy, muy grande. Y yo lo que he visto es que las personas que realmente han decidido hacer cambios en su vida, encuentran la biodanza y dicen, esta es la herramienta que yo necesito y sigo adelante. Pero hay personas que de pronto dicen, uy, no, mejor no tanto, y ya hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, pero cada vez hay más gente, en el encuentro que hicimos ahí en Málaga, fue genial, había muchísima gente, casi 300 personas ahí danzando, y te vas motivando, ¿no? Porque ver que otros hacen biodanza, tú también, y cada vez hay más lugares, estamos en toda España, ¿no? Habrás visto ahí en la página de Biodanza Ya, ahí se ve, hay facilitadores por toda España, y esto... Incluso escuelas de formadores, ¿verdad? Sí, también. De esos facilitadores. Entonces, claro, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más gente que hace la formación y tal, y entonces esto va poco a poco... Toma su tiempo, claro, pero ya está, ¿no? Claro, porque además antes hemos aludido a técnicas milenarias, ¿no? Puedan ser pues yoga, tai chi, bueno, hemos hablado incluso del reiki, ¿verdad? Pero es que además la biodanza añade esa dimensión tremendamente didáctica y dinámica, ¿no? Esa forma tan sencilla, ¿no? De desinhibirse y de dejar los complejos fuera, ¿no? Y quizá para siempre. Sí. Sí, o sea, lo que tú, como dices, para siempre, o sea, las cosas que tú danzas ya las llevas contigo, ¿vale? Porque has vivido algo. Por poner un ejemplo, imagínate que tú has vivido en un pueblo, nunca has salido de tu pueblo, has estado siempre ahí, y un día te dicen, mira, vas a viajar y te vas a ir a Perú. Y tú, ¿me entiendes? Es un cambio muy radical. Uy, ¿no? ¿Cómo va a ser? Claro. ¿No? Porque no lo has vivido, porque has estado siempre en ese pueblo, ¿vale? Imagínate a mí que desde los 4 años yo ya cogía un avión y he viajado y tal, igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me dicen, vamos a Perú. Ah, sí, vale, ya mismo hacemos la maleta y me voy. ¿Por qué? Porque he tenido esa vivencia. He estado en el aeropuerto, he subido al avión, he sacado mis maletas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en una clase de biodanza tú tienes la posibilidad de vivir una serie de cosas que probablemente no las hayas vivido en tu vida cotidiana, nunca, por decir, ¿vale? Y de pronto llegas a biodanza y vives ahí cosas. Y eso ya es una experiencia para ti, que te la llevas puesta. Y cuando tú ya estás, sales a la vida y estás ahí y de pronto tienes reacciones y tú dices, ¿y cómo? ¿No? Tenía un alumno que habíamos estado danzando el tema del grupo y tal, y lo importante que es el grupo para reforzarnos y todo eso, y de pronto a la semana siguiente, porque en una clase de biodanza no se habla, pero en la primera media hora sí, en la primera media hora podemos contar cosas que nos han pasado en la clase anterior o durante la semana, ¿no? Y entonces este muchacho decía pues que decía, no sé cómo, pero la semana ha sido muy fluida, me he relacionado muy bien con todas las personas que me iba encontrando, en fin. Claro, como habíamos estado danzando lo del grupo, entonces pues a él se le había hecho mucho más fácil interactuar en general con diferentes personas, ¿no? Y así,
Entonces nos vamos sorprendiendo. Vaya, y ese es el beneficio seguro pues más sencillo, ¿verdad?, de alcanzar y más superficial, ¿no? Y luego, como decimos, pues va afectando positivamente a todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida. Decíamos antes que biodanza pues existe por toda España. Tenemos que decir que a esa práctica pues hay que añadirle en paralelo la permanente investigación, los congresos y bueno, también las fechas señaladas, ¿no? El próximo 19 de abril es el Día Mundial de la Biodanza y el día 21, que coincide con domingo, es el gran festival, ¿no? Sí, sí, se está haciendo un festival en diferentes partes de España. Podéis entrar en la web, ahí en biodanzaya.com, ahí lo podéis ver, está toda la información. Y sí, mira, es muy bonito. Me gustó cuando me dijeron, mira, hemos elegido el 19 de abril para que sea el Día Mundial de la Biodanza y es el día en que nació Rolando Toro. Efectivamente. ¿Ya? Sí. Y eso me alegró mucho. Digo, qué bonito, porque se suele poner las fechas en función al día que murió tal persona, ¿no? Y en este caso es, vamos a escoger el día en que nació, cambiando el ¿no? chip un poquito, ¿no? Cambiar, sí. Entonces, pues eso, ¿no? Eso, efectivamente. sí. Bueno, y para acercarnos a esa biodanza, ¿dónde te podemos encontrar? En el Quiñón, me parece. Sí, yo estoy en el Quiñón y estoy en Ciudad Jardín. Yo tengo los días martes en el Quiñón, estamos de 6:30 a 8:30. Y en Ciudad Jardín es en el Yoga Centro, que ahí estamos de 5:30 a 7:30. Y bueno, quien quiera probar siempre puede ir una primera clase, probar la clase y si le gusta se queda y si no también, porque además también depende mucho en el momento en que te encuentres en tu vida. Eso, hay gente que dice, esto es lo que necesito ahora, o de pronto dicen, no, esto no es para mí en este momento, o lo que sea, ¿no? Entonces, depende mucho, porque hay muchísimas cosas. En este momento yo siento que somos muy afortunados porque se está dando un gran momento de cambio en general y hay muchas técnicas que se están desarrollando de crecimiento personal para sentirnos mejor, para ayudarnos a que estos cambios se den. Porque yo creo, realmente lo que yo creo que está pasando es que estamos dando un salto evolutivo impresionante. O sea, los seres humanos siempre a través de la historia hemos ido evolucionando como seres humanos, pero era tan despacito, tan poquito a poco que ni siquiera éramos conscientes de nuestra propia evolución, ¿no? Pasaban siglos para que haya un pequeño cambio, ¿vale? Pero ahora es todo tan rápido, se están dando estos cambios evolutivos tan rápido en nosotros, que los estamos notando y no siempre es fácil, asimilar ese cambio. Entonces, ya está, yo pienso que es un regalo, ser conscientes de nuestra propia evolución humana. Y del aquí y ahora, ¿verdad? Pero de una forma bien distinta a como lo hacemos habitualmente, ese vivir al día preocupados, ¿no? Y atrapados en ese estrés, en esa vorágine, ¿no? Claro, claro, eso ya... Hay una cosa que la estoy trabajando con la biodanza, el tema del tiempo. Entrar en el eterno presente, ¿ya? Y eso ya, gracias a Dios, lo he llevado a mi vida cotidiana, o sea que es una cosa que ya en este momento la tengo incorporada en mi vida y es una maravilla porque a mí un día me dura un montón, o sea, cuando realmente logras estar en el momento presente, el tiempo se hace larguísimo y porque estás viviendo muchas cosas, ¿no? Y bueno. Pues bueno, es la sensación que tenemos nosotros, pero también a la vez se nos ha hecho muy breve este ratito que llevamos hablando contigo, Natalie, porque ha sido de verdad muy gratificante y nos has contagiado de ese buen rollo, ese optimismo y de esa energía, así que bueno, invitamos a todas las personas que nos estén viendo a entrar en Biodanza Ya, ¿verdad? Tanto .org, que es la general, no sé si .es o .com. Bueno, ponen Biodanza Ya. Nos va a aparecer todas las páginas, además tenemos un inventario de todas ellas, publicaciones, todas las noticias referentes también a esa escuela, como decíamos, de facilitadores y facilitadoras. Y Natalie, esperamos muy pronto visitarte a esa escuela, una de esas sesiones que no queremos perdernos, de verdad. Estás invitada.